Bueno chicos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que se encuentren viendo este video. El día de hoy vamos a ver otro de los temas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de los repasos y el estudio eh, para la asignatura de fundamentos de la célula. Este tema se llama pH, ¿listo? Entonces la presentación se llama ácido y base. Vamos a ver los principios del pH, vamos a ver también qué es una solución tampón, qué es el pKa y por qué es importante conocer el pKa. Eh, Vamos a ver también pues la escala del pH y vamos a hacer una pasada rápida sobre qué es acidosis y qué es alcalosis, que son los principales trastornos o pues son los trastornos que ocurren a partir de los cambios o modificaciones del pH de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, si pasa. Listo. Entonces empezamos. ¿Qué es el pH? Entonces tenemos que el pH se le conoce o es la acidez que va a tener una solución. ¿Ya? ¿Qué tan ácida es una solución? ¿Cómo se mide? Se mide entonces a partir de la concentración de iones hidronio o pues los protones que estén presentes en la solución. Entonces, como lo hemos visto anteriormente, el hidrógeno se puede presentar de forma positiva o de forma negativa en forma de ion. ¿Ya? Entonces, cuando se presenta en forma positiva, se le conoce como hidronio y es el que me va a afectar o me va a conformar y además de conformar, me va a modificar el pH, sea aumentando o disminuyendo el pH. ¿Listo? La fórmula general para conocer el pH de una sustancia es pH igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. ¿Ya? Entonces, menos logaritmo, que es una función matemática, ¿de qué? Pues de la concentración de iones hidróneo. ¿Ya? De qué tantos hidronios o protones hay en la solución. A partir de eso, entonces, nosotros vamos a conocer el pH de esa sustancia. ¿Listo? Igual, más adelante hay un par de ejercicios en el que vemos cómo de otra forma se puede conocer el pH, no con la concentración de hidrogeniones, sino con el pKa, pero ya eso lo vamos a ver más rápido. ¿Qué es esto entonces? Como esta cosa de aquí. Que ustedes dicen, ay, ¿qué es eso? Bueno, eso es la concentración molar o el número de moles de hidrogeniones por litro de disolución. Es decir, qué tanta cantidad hay de hidrogeniones o del ion hidronio en la parte de la solución. ¿Listo? Entonces, en el agua, un protón, un protón libre, se combina con una molécula de agua para formar H3 o más, ¿ya? Denominado usualmente como ion hidronio. Y esta es la principal, bueno, no la principal, pero una de las principales formas o maneras en las que podemos observar o como un cambio de un protón. Es decir, este H3 o más es una de las principales maneras en las que se presenta en nuestro cuerpo, pues en nuestro organismo, el ion hidrógeno. También puede estar libre como ion, como protón, como H+, y todos dos me van a modificar el pH de una forma u otra. Entonces, el ion hidrógeno es uno de los más importantes. Aquí me equivoqué, no es ion hidrógeno, es ion hidronio. El hidrógeno es normal, es neutro. Entonces, ion hidrógeno está mal dicho. O es ion hidronio, o es hidruro, o es hidrógeno. Hidronio positivo, hidruro negativo, por eso se le dice ion. Y eso que es un poco redundante, pero se le puede decir. Pero ion hidrógeno no existe, porque el hidrógeno no tiene carga, o sea, es neutro. Entonces no es válido decir ion hidrógeno. Decir ion hidronio o decir ion hidrurio es un poco redundante, pero es válido decirlo. Pero ion hidrógeno es totalmente equivocado. Aquí pido disculpas por la presentación. Es uno de los más importantes en los sistemas biológicos. Su concentración afecta a la mayoría de los procesos celulares y los procesos del organismo. ¿Por qué? Por uno, por la modificación como tal del componente en sí, y dos, por el cambio en el pH que me va a provocar, que es algo esencial y es algo que me puede afectar muchísimos de los procesos celulares que se dan diariamente en nuestro organismo. Entonces, por eso es muy importante siempre tener en cuenta este pH y que este pH se encuentre regulado. Paréntesis, el pH en nuestro organismo se regula por medio de dos órganos, los pulmones y los riñones.
Así que una falla pulmonar o una falla renal me puede llevar a trastornos del pH y por ende a complicaciones severas en el organismo de los pacientes. ¿Listo? Entonces, muchas veces que se presenta una falla renal o una falla pulmonar, por esa misma razón, pues el doctor o un jefe de enfermería logra o pide un examen que se llama concentración de gases arteriales para conocer qué o cómo está el pH del organismo del paciente y así mismo saber si existe un trastorno en el pH. Si existe, poder solucionarlo a corto plazo y si no existe, intentar de la mejor manera evitar uno de esos trastornos de pH. Entonces aquí tenemos la escala de pH, ¿listo? Mientras aquí es un poco enredado, pero mientras menor sea el pH es porque hay mucho hidrogenión, o sea, mucho H más o H3 o más. Pero si el pH numéricamente está alto, numéricamente es porque la concentración de hidrogeniones es muy baja. ¿Listo? Y si es muy baja, a ver, vamos a separar esto en dos partes. Esta gráfica vamos a separarla en dos partes, si les parece bien. Entonces, aquí está el neutro, ¿no? Bueno, en realidad no, el neutro estaría más o menos por aquí en 7. Aquí está el neutro. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar aquí. Entonces, si yo, ay Dios mío, si yo estoy aquí en la parte de arriba, el pH numéricamente está bajo, porque es menor de 7. Significa que el ambiente es ácido y que la concentración de hidrogeniones o de H+ es alta. ¿Listo? En lugar de eso, si el pH numéricamente se encuentra alto, es decir, es mayor de 7, que es el punto neutro, hay pocos hidrogeniones y por ende el ambiente es básico, ¿ya? El pH de nuestra sangre fluctúa entre 7.35 y 7.56, por lo tanto el pH de nuestro organismo es un poco básico. Ojo, hay que tener en cuenta también que el pH de nuestro organismo cambia dependiendo del órgano del que lo estemos sacando. Por eso las muestras de gases arteriales, su nombre lo dice, se saca de forma sanguínea. Por eso se sabe el pH de la sangre y todo eso se toma en base del pH de la sangre. Pero el pH va a depender mucho de en qué lugar de nuestro organismo nos encontramos, ¿ya? Porque una cosa es el pH, por ejemplo, el normal, 7.35 a 7.56, al pH del estómago, por ejemplo, que es un pH supremamente bajo, es una cosa muy ácida por la gran cantidad de hidrogeniones que hay, por el ácido clorhídrico, que es uno de los principales componentes de los jugos gástricos. O, por ejemplo, muy distinto al pH del páncreas, que es aproximadamente 8. Es mucho más básico que incluso el de la sangre, ¿ya? Entonces, es también dependiendo en qué parte de nuestro organismo nos encontremos, pero en general es un poquito básico y fluctúa entre 7.35 y 7.56. ¿Listo? Entonces recuerden, si el ambiente es ácido es porque el pH numéricamente es menor a 7 y hay muchos hidrogeniones. En lugar de eso, o en cambio, si es básico, es porque numéricamente el pH es alto y si es así, hay pocos hidrogeniones, es decir, poco H+ o H3 o más. Lo que les decía, entonces tenemos dos patologías, bueno, en general tenemos dos patologías relacionadas al pH, acidosis y alcalosis. Tenemos acidosis respiratoria y metabólica y tenemos alcalosis respiratoria y metabólica, dependiendo de cuál sea el órgano trastornado. Si es respiratoria, se encuentra trastornado el pulmón y si es metabólica, se encuentra trastornado el riñón. Entonces, la acidosis es un trastorno producido cuando el pH de la sangre humana desciende por debajo de 7.35, que es lo que les mencionaba del límite mínimo, y es consecuencia de una producción excesiva de ácidos en los tejidos. 1. De pérdida de bases en los líquidos corporales. 2. O de incapacidad de los riñones de excretar metabolitos ácidos. 3. Tres principales causas.
En cambio a eso tenemos la alcalosis, que está causada por vómitos prolongados o por la ingesta de cantidades excesivas de fármacos alcalinos. Por eso también es importante que conozcamos el pH. Nosotros como jefes de enfermeros en formación somos esenciales en esa parte de farmacología porque somos una muy importante mano derecha para el doctor, para el médico. Y si el paciente se le introduce una gran cantidad o se le administra, perdón, una alta cantidad de fármacos alcalinos, podemos dar lugar a una alcalosis si no la mantenemos vigilada. Por esas cosas debemos conocer o debemos tener estas bases de bioquímica para en el profesional no cometer algunos errores bastante prevenibles y que al final de cuentas pues, le van a ahorrar mucho sufrimiento al paciente y también mucho sufrimiento para nosotros, claro está. ¿Listo? Ahora ya hablamos del pH, que es entonces una sustancia tampón, que es esencial para poder entender este tema de pH. Entonces, una sustancia tampón o los tampones son sistemas acuosos que tienden a amortiguar los cambios que se producen en el pH cuando se añaden pequeñas cantidades de ácido o de base. Es decir, cuando hay fluctuaciones como que mínimas tirando a moderadas, tanto se hace de aumento o disminución del pH, se usan estas sustancias o estos sistemas tampón. ¿Listo? Entonces, están constituidas por un ácido débil y su base conjugada o una base débil y su ácido conjugado. Cuando la concentración de ambas es similar, entonces el sistema tiene una gran capacidad amortiguadora. ¿Qué significa esto? Todo ácido se puede transformar en una base y toda base se puede transformar en un ácido. ¿Listo? Cuando yo digo conjugado es ese mismo, pero ya transformado. Una base débil y su ácido conjugado es una base y ese ácido, o pues esa base transformada en ácido. Ácido débil y base conjugada es ese ácido transformado en base. ¿Cómo ocurre? Cuando entra en nuestro organismo. Por eso tienen que ser débiles, para poderse transformar fácilmente. Un poquito ahí metiéndole lógica. Si yo tengo un ácido fuerte, una base fuerte, no se me va a transformar fácilmente, entonces no me sirve. Entonces, yo en una sustancia tampón introduzco un ácido débil que se pueda transformar en base y me aumente el pH, ¿listo? O introduzco una base débil que se me pueda transformar en ácido y me disminuya el pH, dependiendo de yo, como jefe de enfermero, note la situación en la que se encuentra el paciente, ¿ya? Entonces, si yo tengo un pH, por ejemplo, muy bajito, póngale que de 6 o de 6.5, entonces lo que yo tengo que meterle es un ácido débil que se pueda transformar en base, ¿ya? Para yo poder ir regulando ese pH, ¿listo? En cambio, por ejemplo, ¿por qué? Entra ese ácido débil, me atrapa ese hidrogenión y a final de cuentas con eso se me va a transformar en la base. ¿Listo? Entonces es dependiendo de qué es la necesidad del paciente para ver yo qué le administro. ¿Listo? Entonces, en esta situación, cualquier aumento de la concentración de H+ podrá ser absorbido por la base conjugada, lo que les mencionaba. Entonces, si yo tengo un caso de acidez, entonces la idea o lo esencial sería, yo decir, si yo tengo una acidosis, yo le introduzco un ácido débil al paciente o le administro un ácido débil al paciente para que se transforme en una base a partir del hidrogenión que me está provocando esa acidosis, ¿ya? Y así regulo el pH. En cambio, si tengo una alcalosis, el pH está por arriba de 7, le administro al paciente una base conjugada que se puede transformar en ácido, capturando el ion hidroxilo o el OH que me está produciendo esa alcalosis y así regular el pH del organismo. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de cuál es la importancia o de qué son las sustancias tampón. Perdón, de cuáles son las sustancias tampón y de qué o cuál es la importancia de un ácido débil y una base débil. Entonces, ahora pasamos a los ácidos fuertes y las bases fuertes
que son las que se disuelven completamente en agua. Estas débiles no se disuelven en agua. ¿Listo? Lo que les digo, en cambio los ácidos débiles y las bases débiles tendrán una baja tasa de disociación en agua. Por eso son administrados para eso, para regular el pH, porque si se disociaran muy rápidamente en agua, pues apenas entran en la sangre, en el torrente sanguíneo, pues se van a disociar, así que no me van a servir. Por eso no usamos los fuertes, usamos ácidos y bases débiles. Además de que es mucho más fácil de que se disocien y de que se transformen a la hora de yo necesitar que se modifiquen para poder cambiar el pH del organismo. Hay que tener en cuenta entonces que el agua es una de las sustancias tampón principales del medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, siempre se puede tomar la opción de usar agua como solución tampón en caso de urgencias. Ahora bien, cuanto menor es el pH de una sustancia, es mucho más fuerte. Así que si un ácido tiene bajo pH, es fuerte. Si tiene alto pH, es débil. ¿Listo? Otra relación, pH y pK va a ser, o van a ser, pues, indirectamente proporcionales, ¿ya? Si el uno aumenta, el otro disminuye. Entre pK y Ka. Aquí entonces tenemos un pequeño cálculo de pH a partir de pK, que no sé si sea muy necesario, pero lo vamos a explorar. ¿Qué es pK? Es otra constante de disociación de los ácidos, es para lo del pH. ¿Listo? Este pK matemáticamente tiene forma de obtenerse, pero en un ejercicio se los deben o se los dan comúnmente o en los propios fármacos a la hora de la administración médica ya vienen con cuál es su valor de pK ese medicamento, esa droga, pues, ese fármaco, la palabra más conveniente. Y este HA y la A puede ser una de dos. Aquí en este caso es base conjugada y ácido débil, pero también puede ser base débil y ácido conjugado, puede ser cualquiera de las dos situaciones. Esas concentraciones normalmente también se las dan. Entonces, ¿qué es la cosa? Es yo conocer el pKa de un ácido para sí mismo saber cómo va a ser el pH de una mezcla si la hago con ese ácido. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque a partir de eso yo puedo crear una solución tampón ideal o no ideal, ¿ya? Principalmente porque el pK es el que me dice si se va a disociar o no correctamente ese ácido o esa base, y porque el pH es el que me va a brindar la información de decir si yo se lo administro al paciente, ¿me le cambia el pH o no me lo cambia? Porque imagínense, por ejemplo, yo le administro una sustancia o una solución tampón al paciente y me termine provocando un mayor cambio en el pH, porque el pH no del paciente, sino de la solución no era la correcta o me produjo un efecto contrario. Entonces, ahí también por eso es importante conocer el pH de esas soluciones tampón a partir de esa constante disociación de los ácidos. ¿Listo? Entonces, muchachos, no siendo más, espero que haya sido pues un breve repaso del tema, que lo hayan comprendido de la mejor forma. Entonces, nos vemos muy pronto y muchas gracias.